Muy buenas, amados estudiantes bíblicos. Otra vez tengo la bendición de mi Dios de poder compartir con ustedes esto. Arribamos hoy al punto número 9, la expectativa de la gracia. Habíamos dicho al principio que este tema es un tema largo, porque un tema grande, para hacerlo más específico, porque grande es la gracia, grande e inmerecida es la gracia de Dios. Quedan 3 puntitos, este y 2 más, ¿no? Hoy toca entonces la expectativa de la gracia, la expectativa de la gracia. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, leemos: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si bien es el apóstol Pablo quien ocupa más espacio para desarrollar el tema de los dones espirituales, Pedro, que lo hace en forma más breve, coincide totalmente con Pablo sobre este particular. En el pasaje citado, enseña a los lectores que cada miembro de la iglesia ha recibido, al menos un don. Esto es, dones significa algo inmerecido de Dios, pero por otro lado, que conlleva aptitudes sobrenaturales para ministrar entre sus hermanos, ¿no? Esto es lo que Dios da. La recepción de parte de Dios de dichos dones es enfática, como para borrar toda idea de que el creyente pueda generarlos por sí mismo, ni usufructuarlos para su propia gratificación, obviamente. De modo que los dones son instrumentos que Dios otorga para ser usados para la edificación mutua de los creyentes, ¿sí? No podés guardar tu don, hermano, hermana, no podés. Es para la iglesia, es para los demás. Dios no te lo dio para vos. Ya con la gracia inmerecida de Dios tenemos un montón de cosas que Dios nos da personalmente, individualmente y aplicable para cada uno de nosotros. Bueno, luego Pedro amplía su instrucción confirmando que el creyente debe ejercitar sus dones. Dice, como buenos administradores de la gracia de Dios. Es decir, exhorta a los creyentes a ejercer la mayordomía sobre una variedad de recursos que su amo celestial le ha asignado para su custodia. La finalidad de esta administración de capacidades, dice Pedro en el versículo 11, es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vemos que Dios concede dones y aguarda con expectativa el uso de ellos. Entonces, Dios tiene sus expectativas por los dones entregados, ¿no? Pasemos ahora a 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7. Aquí podemos observar la demanda apostólica a los creyentes de Corinto por haber descuidado la mayordomía. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, les escribe Pablo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre fue un hombre agradecido, y este sentimiento lo transmitía a sus hermanos. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:18 les dice: den gracias
en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. La gratitud a Dios en este pasaje era siempre por ustedes, ¿no? Era continua y se manifestaba a ellos como personas. Era un interés que no hacía otra cosa que enfatizar, ¿no?, el amor que él sentía por los tesalonicenses en este caso. Pero notemos algunos puntitos. Primero, la naturaleza de su gratitud. Habitualmente Pablo agradecía a Dios por aquellos a quienes escribía. Pero notamos una diferencia aquí. Miremos algunas de ellas para compararlas. Dice, doy gracias a Dios de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por ejemplo, esto se lo dice a los creyentes en Roma, capítulo 1, versículo 8. Otra, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, no ceso de dar gracias a Dios. A los Efesios, capítulo 1, versículos 15 y 16. Doy gracias a mi Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Esto les escribe a los Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 2, 3, dice, damos siempre gracias a Dios por vuestra obra de fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. En todos estos casos, la gratitud brotaba del corazón de Pablo, porque esos hermanos habían dado pruebas palpables de la obra de Dios en sus vidas. Unos fueron el medio para difundir el Evangelio. Otros se destacaban por sus obras de amor mutuo. Otros por su fe y constancia. Y en el caso particular de los filipenses, por su desprendimiento, mostrando el suplir las necesidades materiales de los siervos de Dios. Y esto Pablo lo sabía muy bien. A los filipenses, casualmente, que él le dice finalizando la carta, no es que busque dádivas, sino que busco que vuestra cuenta en los cielos abunde en frutos para la gloria de Dios. Pero la gratitud sobre Corinto del apóstol Pablo toma la forma de un reconocimiento por una provisión superlativa de la gracia de Dios. La diferencia con otras iglesias era la siguiente. Ellas recibieron una gracia que les llevó a testificar de su obra con corazones desprendidos. Fue una gracia eficaz porque con sencillez y dependencia del Señor lograron resultados para el bien de los otros, o de otros hermanos, ¿no? En cambio, los corintios aparecen como receptores de la gracia divina y como canales de bendición de ellos a otros. Recibieron una gracia potencial que no se tradujo en obras de amor ni de edificación, sino, como se ve a lo largo de la carta, en un exhibicionismo vergonzoso y competencia carnal. Esto es verdaderamente terrible. En segundo lugar, vemos el secreto de las provisiones divinas. En realidad el apóstol agradece por una sola cosa, por la gracia que les es dada en Cristo Jesús. Porque todo lo que sigue surge de esto, la gracia de Dios, que es una frase que aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y no siempre significa lo mismo. A veces se refiere al acto salvador, por ejemplo, Tito 2:11. En Hechos 14:26 es lo habilitante para ejercer el ministerio que comenzaba. En Hechos 11:23 se usa para indicar la bendición de Dios sobre la predicación del Evangelio, etc. Pero en otros pasajes, la frase designa una especial provisión de Dios, como en el caso de Lucas, capítulo 2, versículo 40, o 1 Corintios 15:10. Y hay otros más, 2 Corintios 8:1, Efesios 3:7. Y aquí,
el que estamos tomando, en 1 Corintios 1:4, la carta seguirá diciendo que esta gracia en la iglesia de Corinto representa, además de la bondadosa acción salvadora de Dios, la gran profusión de dones espirituales que el Espíritu Santo les dio en Cristo Jesús. Por lo tanto, no supone ninguna cualidad propia de los corintios, pues según vemos en el capítulo 12, Dios reparte sus dones según su soberana voluntad. Debemos señalar que la concesión de privilegios divinos demanda de aquellos que los reciben un espíritu abnegado, una respuesta absoluta de fidelidad en motivaciones y una acción eficaz en procura del logro de resultados para la gloria de Dios. Esta es la expectativa que Dios tiene de nosotros, el logro de resultados para la gloria suya. En tercer lugar, la gratitud por el equipamiento que acompaña la concesión especial de la gracia de Dios, porque Dios no solo se complace en dar el don, sino que capacita, equipa. Bueno, en 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En qué cosas? Vemos en los Corintios, lamentablemente, muy poco discernimiento espiritual, poca percepción y sensibilidad respecto de la gracia que les ha concedido, etcétera, etcétera. Estos aspectos eran verdaderamente deficientes allí. Al menos así lo demuestra el desarrollo de la epístola. Estos dones inusuales recibidos eran su gloria y se transformaron en su peligro más deplorable, como se puede notar en los capítulos 12 y 14. Fuisteis enriquecidos en Él. Señala que antes de ser cristianos eran muy pobres espiritualmente hablando, pero que en Dios, en virtud de su unión con Cristo, sobreabundó en riquezas estupendas de su gracia. Sin embargo, ahora no lucía nada, absolutamente nada, de esas riquezas. Toda la gloriosa capacitación que Dios les había dado no les sirvió de mucho. Volvamos al texto de 1 Corintios 1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y ciencia. En 1:26 de Corintios son descritos en su condición previo a su llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, muchos poderosos, ni muchos nobles. Esta es la apreciación que el Espíritu hacía de los corintios antes del llamamiento. Pero el Evangelio les prosperó y llegaron a ser ricos. ¿En qué? En toda palabra y en toda ciencia. La frase en toda palabra es expresiva. Ellos fueron enriquecidos con un depósito de verdad. Tenían un mensaje divino y además habían sido dotados de una elocuencia singular. No recibieron un paquete de palabras vacías, sino palabras de ciencia, un mensaje con conocimiento. La palabra gnosis no se refiere a un conocimiento científico como hoy conocemos, sino a una recepción de verdades espirituales y, entre otras cosas, una clara percepción del carácter y dignidad de Dios. Fueron equipados con una claridad tal que podían entregar el mensaje del Evangelio, pero iluminando los corazones y la mente de sus oyentes. En este aspecto, la frase, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, del versículo 6, muestra la evidencia objetiva que caracterizaba la predicación apostólica respecto a la dignidad y eficacia de la obra de Cristo, tal como vemos en 1 Tesalonicenses 1:8 y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 y versículo 9. Ese testimonio recibido por los corintios no solo fue real, sino también
fidedigno. Culminamos este punto concluyendo en que la expectativa de la gracia se deja ver en el versículo 8 de este primer capítulo de 1 Corintios. La gracia de Dios nos da dones, nos confirma, pero espera de nosotros una respuesta afín con la dotación otorgada. Cristo confirmará nuestro testimonio hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta su día. Pero la gran clave de la gracia será vivir siempre en dependencia de nuestro Señor. Él quiere vernos irreprensibles cuando se revele en ese glorioso día. Ese día después del rapto, cuando se reunirá con nosotros, sus santos, ¿no? Para evaluar todo cuanto hemos hecho mientras estuvimos en este mundo. El tribunal de Cristo pondrá al descubierto aún las intenciones de nuestro corazón y la lealtad de nuestro servicio. Esto es, gloria a Dios por todo lo que Él nos da y esperemos con absoluta dependencia de Él colmar, aunque más no sea el contorno de la expectativa que Dios tiene de lo que podemos hacer en su nombre y con los dones que Él nos ha dado. Bendecida semana para todos, amados.